Suma Teológica, parte tercera, cuestión 54. Sobre las cualidades de Cristo resucitado. Corresponde a continuación tratar de las cualidades de Cristo resucitado, y sobre esto se plantean 4 problemas. ¿Cristo tuvo verdadero cuerpo después de la resurrección? ¿Resucitó con toda la integridad de su cuerpo? ¿Fue glorioso su cuerpo? Sobre las cicatrices que aparecían en su cuerpo. Artículo 1. Cristo tuvo verdadero cuerpo después de la resurrección. Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no tuvo verdadero cuerpo después de su resurrección. 1. El verdadero cuerpo no puede estar junto con otro cuerpo en el mismo lugar, pero el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, estuvo junto con otro cuerpo en el mismo lugar, pues entró donde los discípulos, estando las puertas cerradas, como se dice en Cóntuto N. 20:26, luego parece que Cristo no tuvo verdadero cuerpo después de su resurrección. Duo. El verdadero cuerpo no desaparece de la vista de los que le miran, a no ser que por casualidad se corrompa. Ahora bien, el cuerpo de Cristo desapareció de ante los ojos de los discípulos cuando le miraban, como se escribe en Lece 24:31. Luego parece que Cristo no tuvo verdadero cuerpo después de su resurrección. 3. Cada cuerpo tiene su propia figura, pero el cuerpo de Cristo se manifestó a los discípulos en otra figura, como es notorio por Mac 16:12. Luego parece que Cristo no tuvo verdadero cuerpo humano después de la resurrección. Contra esto está lo que se lee en Leque 24:37, cuando Cristo se les aparece. Sobresaltados y aterrados, creían ver un espíritu, esto es, como si no tuviese un cuerpo verdadero sino fantástico. Para ahuyentar ese error, añade el mismo, uniatus. 39. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Por consiguiente, no tuvo un cuerpo fantástico sino verdadero. Respondo, como escribe el Damasceno, en el 4º libro. Se dice que resucita aquello que ha caído. Ahora bien, el cuerpo de Cristo cayó por causa de la muerte, es a saber, en cuanto de él se separó el alma, que era su perfección formal. Por eso fue necesario que, para que la resurrección de Cristo fuese verdadera, el mismo cuerpo de Cristo se uniese otra vez a la misma alma, y como la verdad de la naturaleza del cuerpo proviene de la forma, si hubiese que el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, fue verdadero cuerpo, y tuvo la misma naturaleza que antes había tenido. En cambio, si su cuerpo hubiera sido fantástico, su resurrección no hubiese sido verdadera sino aparente. A las objeciones, 1. Como enseñan algunos, el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, no por un milagro, sino por su condición gloriosa, entró donde los discípulos, cerradas las puertas, estando en el mismo lugar junto con otro cuerpo. Pero si el cuerpo glorioso puede, por alguna propiedad suya, lograr existir en el mismo lugar junto con otro cuerpo, se investigará más adelante, al tratar de la resurrección común. Véase suple. Diccio, 23a. Du. Para nuestro propósito, basta por ahora decir que, no por la naturaleza del cuerpo, sino más bien por el poder de la divinidad que le está unida, entró aquel cuerpo, a pesar de ser verdadero, donde los discípulos, cerradas las puertas, por lo que Agustín dice, en un sermón de Pascua, que algunos discutían este problema. Si era cuerpo, si resucitó del sepulcro el cuerpo que pendió en la cruz, ¿cómo pudo entrar a través de unas puertas cerradas? Y responde, si comprendes el modo, deja de existir el milagro. Donde la razón desfallece, allí está la edificación de la fe. Asimismo, Inloan escribe, las puertas cerradas no se opusieron a la masa del cuerpo en que se hallaba la divinidad, pues por ellas pudo pasar aquel que, al nacer, conservó intacta la virginidad de su madre. Y lo mismo dice Gregorio en una homilía de la octava de Pascua, como se ha expuesto. 3. Cristo resucitó a una vida gloriosa e inmortal, y es condición del cuerpo glorioso el ser espiritual, es decir, el estar sujeto al espíritu, como dice el apóstol en Minicor 15:44.
Pero para que el cuerpo esté totalmente sujeto al espíritu, es necesario que todas las acciones del cuerpo se sometan a la voluntad del espíritu. Ahora bien, el que una cosa se vea, se consigue por la acción de lo visible sobre la vista, como es evidente por lo que dice el filósofo, en segundo de ánima, y por consiguiente, quien tiene un cuerpo glorificado, cuenta con el poder de ser visto cuando quiere, y de no ser visto cuando no le place, y esto lo tuvo Cristo no sólo por la condición gloriosa de su cuerpo, sino también por el poder de la divinidad. Esta puede hacer que incluso los cuerpos no gloriosos dejen de ser vistos por un milagro, como le fue concedido milagrosamente a San Bartolomé. De modo que si quería, era visto, y no lo era si no quería. Se dice, pues, que Cristo desapareció de la vista de los discípulos, no porque se corrompiese o se desintegrase en algunos elementos invisibles, sino porque por su propia voluntad dejó de ser visto por ellos, hallándose presente, o porque se retiró de allí por la dote de agilidad trial. Como explica Severiano en un sermón de Pascua, nadie piense que Cristo cambió la figura de su cara con la resurrección, lo cual debe entenderse en cuanto a la contextura de sus miembros, porque en el cuerpo de Cristo, concebido del Espíritu Santo, no hubo nada desordenado y deforme que precisase ser corregido en la resurrección. Sin embargo, en la resurrección recibió la gloria de la claridad, por lo cual añade el mismo autor, pero se cambia su figura al hacerse de mortal inmortal, de modo que esto equivaliese a adquirir la gloria del rostro, no a perder la naturaleza del mismo. Y sin embargo no apareció a los discípulos en forma gloriosa, sino que, como estaba en su mano el que su cuerpo fuese visto o no lo fuese, así estaba en su poder el que en los ojos de quienes lo veían se formase una forma gloriosa o no gloriosa, o incluso mezclada, o de cualquier otra manera. Al fin, basta una pequeña diferencia para que alguien dé la impresión de aparecer en una figura extraña. Artículo 2. ¿Resucitó glorioso el cuerpo de Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que el cuerpo de Cristo no resucitó glorioso. 1. Los cuerpos gloriosos son resplandecientes, según aquellas palabras de Mt 1343. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, pero los cuerpos resplandecientes son vistos por causa de la luz, no por razón del color. Por consiguiente, habiendo sido visto el cuerpo de Cristo bajo la forma del color, como también era visto antes, da la impresión de que no fue glorioso. Tú. El cuerpo glorioso es incorruptible, pero el cuerpo de Cristo parece no haber sido incorruptible, puesto que fue palpable, como él mismo dice, palpad y ved Lec 24:39. Dice Gregorio, efectivamente, en una homilía, es necesario que se corrompa lo que se palpa, y no puede palparse lo que no se corrompe. Luego el cuerpo de Cristo no fue glorioso. Tri. El cuerpo glorioso no es animal sino espiritual, como es manifiesto por 1 Cor 15:35s. Ahora bien, parece que el cuerpo de Cristo después de la resurrección fue animal, puesto que comió y bebió con los discípulos, como se lee en Lec 24:41 ss y en JN 21,9. Luego da la impresión de que el cuerpo de Cristo no fue glorioso. Contra esto está lo que dice el apóstol en FLP 3:21. Transformará nuestro cuerpo humilde, conformándolo con su cuerpo glorioso. Respondo, el cuerpo de Cristo fue glorioso en su resurrección, y esto déjase ver por tres motivos. Primero, porque la resurrección de Cristo fue el ejemplar y la causa de nuestra resurrección, como se lee en 1 Mamela Cor 15:2. Y los santos, en su resurrección, tendrán cuerpos gloriosos, como se dice en el mismo pasaje, Spumó 43. Se siembra en vileza y se levantará en gloria, de donde, por ser la causa superior a lo causado y el ejemplar a lo copiado, con mucha mayor razón fue glorioso el cuerpo de Cristo resucitado. Segundo, porque mediante la humillación de la pasión mereció la gloria de la resurrección, por lo cual decía el mismo en JN 12:27. Ahora mi alma está turbada, cosa que pertenece a la pasión. Y luego añade, 28. Padre, glorifica tu nombre, con lo que pide la gloria de la resurrección.
Tercero, porque como antes se dijo, 34:4, el alma de Cristo fue gloriosa desde el principio de su concepción, a causa de su perfecta fruición de la divinidad, pero, por una disposición divina, sucedió, como arriba queda expuesto, que se cuartiza one et ducu, 2, que la gloria no redundase del alma en el cuerpo, a fin de que con su pasión realizase el misterio de nuestra redención, y por tanto, una vez cumplido el misterio de la pasión y la muerte de Cristo, su alma comunicó enseguida la gloria al cuerpo, reasumido en la resurrección, y de este modo aquel cuerpo se tornó glorioso. A las objeciones 1. Lo que se recibe en un sujeto, se recibe en conformidad con el modo de ser de quien lo recibe. Por consiguiente, como la gloria del cuerpo se deriva del alma, según dice Agustín, en la Epístola ad Dioscorum, el resplandor o la claridad del cuerpo glorioso es conforme al color natural del cuerpo humano, así como el cristal de diversos colores recibe el resplandor de la iluminación del sol, en conformidad con el modo de ser de su propio color, así como está en manos del hombre glorificado el que su cuerpo se vea o deje de verse, como antes se ha dicho. 2. Así también está en su poder el que se vea o no se vea su claridad, por lo cual puede ser visto en su propio color sin claridad de ninguna clase. Y este es el modo en que Cristo se apareció a sus discípulos después de la resurrección. Se afirma que un cuerpo es palpable, no sólo por razón de la resistencia, sino también por razón de su consistencia, pero a lo ralo y a lo denso siguen lo grave y lo leve, lo cálido y lo frío, y otras cualidades contrarias por el estilo, que son los principios de la corrupción de los cuerpos elementales, de donde el cuerpo que es palpable al tacto humano es corruptible por naturaleza. Mas si existe algún cuerpo resistente al tacto que no esté dispuesto conforme a las cualidades predichas, que son los objetos propios del tacto humano, como acontece con el cuerpo celeste, tal cuerpo no puede llamarse palpable. Ahora bien, el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, siguió compuesto de elementos, conservando en sí mismo las cualidades tangibles, de acuerdo con lo que requiere la naturaleza del cuerpo humano, y por tal motivo era naturalmente palpable, y, de no haber tenido algo que sobrepasase la naturaleza del cuerpo humano, hubiera sido incluso corruptible, pero tuvo alguna otra cosa que lo volvía incorruptible. No, por cierto, la naturaleza del cuerpo celeste, como algunos sostienen, sobre lo que luego se investigará más, véase supiqui, equi, tintusa el, sino la gloria que redunda del alma bienaventurada, porque como dice Agustina Dioscorum, Dios hizo el alma de una naturaleza tan poderosa, que de su bienaventuran, plenísima redundase sobre el cuerpo la plenitud de la salud, es decir, la fuerza de la incorrupción, y por eso, como escribe Gregorio, en el pasaje aducido, el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, muestra que era de la misma naturaleza, pero de distinta gloria. 3. Como escribe Agustín en 13 de Siv, Dei y nuestro Salvador, después de la resurrección, ya en una carne espiritual sin duda, pero verdadera, comió y bebió con sus discípulos, no porque tuviese necesidad de alimentos, sino por el poder que para esto tenía, porque como dice Bedainlue, de una manera absorbe el agua la tierra sedienta, y de otra el rayo ardiente del sol. Aquella por necesidad. Este, por su fuerza, comió, por consiguiente, después de la resurrección, no como si necesitase de comida, sino para demostrar de ese modo la naturaleza del cuerpo resucitado, y por esto no se sigue que su cuerpo fuese animal, que es el que necesita comida. Artículo 3. ¿El cuerpo de Cristo resucitó íntegro? Lat. Objeciones por las que parece que el cuerpo de Cristo no resucitó íntegro. Abban. A la integridad del cuerpo pertenecen la carne y la sangre, que Cristo parece no haber tenido, pues en 1 Cor 15:50 se dice, la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios, pero Cristo resucitó en la gloria de Dios. Luego parece que no tuvo carne y sangre. Toa. La sangre es uno de los 4 humores. Por consiguiente, si Cristo tuvo sangre, por igual razón tuvo los otros humores,
de los que se origina la corrupción en los cuerpos de los animales. Así pues, se seguiría que el cuerpo de Cristo sería corruptible, lo que es inaceptable. Luego no tuvo carne ni sangre. 3. El cuerpo de Cristo que resucitó subió al cielo, pero en algunas iglesias se conserva como reliquia algo de su sangre. Luego el cuerpo de Cristo no resucitó con la integridad de todas sus partes. Contra esto está lo que dice el Señor en Leslie 24:39, hablando con sus discípulos después de la resurrección. El espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Respondo, como antes se ha expuesto a 2, el cuerpo de Cristo resucitado tuvo la misma naturaleza, pero una gloria distinta, por lo que cuanto pertenece a la naturaleza del cuerpo humano, estuvo íntegramente en el cuerpo de Cristo resucitado, pero es evidente que a la naturaleza del cuerpo humano pertenecen las carnes, los huesos, la sangre y las demás cosas de este género, y, por este motivo, en el cuerpo de Cristo resucitado existieron todas estas cosas, y, por cierto, íntegramente, sin ninguna disminución. De otra manera, la resurrección no sería perfecta. En el caso de que no hubiera sido reintegrado todo lo que por la muerte había caído, de donde también el Señor lo promete a sus fieles diciendo, en Mente 10:30, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados, y en Leque 21:18 está escrito, no perecerá un solo cabello de vuestra cabeza. Decir, en cambio, que el cuerpo de Cristo no tuvo carne y huesos, y las demás partes naturales del cuerpo humano por el estilo, es propio del error de Eutiques, obispo de la ciudad de Constantinopla, quien sostenía que nuestro cuerpo, en la resurrección gloriosa, será impalpable y más sutil que el viento y el aire, y que el Señor, una vez que confirmó los corazones de los discípulos que le habían palpado, lo convirtió en algo sutil, lo cual es condenado por Gregorio en el mismo lugar, porque el cuerpo de Cristo, después de la resurrección, no se cambió, conforme a las palabras de Rom 6:9. Cristo, al resucitar de entre los muertos, ya no muere, por lo que también aquel, a la hora de la muerte, se retractó de lo que había dicho, pues si es inconveniente que Cristo, en su concepción, recibiese un cuerpo de otra naturaleza, por ejemplo celeste, como defendió Valentín, resulta mucho más incongruente que, en su resurrección, reasumiese un cuerpo de otra naturaleza, porque en la resurrección reasumió, para una vida inmortal, el cuerpo que, en su concepción, había tomado para una vida mortal. A las objeciones. 1. En el pasaje aducido, la carne y la sangre no significan la naturaleza de carne y sangre, sino la culpa de la carne y de la sangre, como dice Gregorio en 14 de Moral, si o la corrupción de la carne y de la sangre, porque, como escribe Agustín en Ad Consentium de Resurrectione Carnis, no habrá allí corrupción ni mortalidad de la carne y de la sangre. Por consiguiente, la carne, según su sustancia, posee el reino de Dios, conforme a lo dicho, Lese 24:39. El espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En cambio, la carne, entendida en cuanto a su corrupción, no lo poseerá, por lo cual se añade al instante en las palabras del apóstol, ni la corrupción poseerá la incorrupción. Nacor 15:50. Tú, según comenta Agustín en el mismo libro, tal vez, tomando ocasión de la sangre, nos estrechará más nuestro importuno opositor y dirá, si en el cuerpo de Cristo resucitado hubo sangre, ¿por qué no también pituita, esto es, flema, por qué no también hiel amarilla, esto es, cólera, y hiel negra, es decir, melancolía, los 4 humores de que se compone la naturaleza de la carne, según enseña la medicina? Pero, cualquiera que sea lo que cada uno añada, guárdese de añadir la corrupción, no sea que corrompa la salud y la pureza de su fe, porque el poder divino es capaz de suprimir, de esta naturaleza visible y tratable de los cuerpos, las cualidades que quiera, dejando algunas, de suerte que esté ausente la mancha de la corrupción, presente, en cambio, la figura, presente el movimiento, y,
ausente la fatiga, presente la facultad de comer y ausente la necesidad de tener hambre. 3. Toda la sangre que fluyó del cuerpo de Cristo, por pertenecer a la realidad de su naturaleza humana, resucitó en el cuerpo de Cristo, y la misma razón vale para todas las pequeñas partes que pertenecen a la realidad e integridad de la naturaleza humana. Y la sangre que en algunas iglesias se guarda con cuidado como reliquia, no fluyó del costado de Cristo, sino que se dice que brotó milagrosamente de alguna imagen de Cristo golpeada. Artículo 4. ¿El cuerpo de Cristo debió resucitar con las cicatrices? Lat. Objeciones por las que parece que el cuerpo de Cristo no debió resucitar con las cicatrices. 1. En 1 Cor 15:52 se dice que los muertos resucitarán incorruptos, pero las cicatrices y las heridas implican una cierta corrupción y una especie de defecto. Luego no fue conveniente que Cristo, autor de la resurrección, resucitase con las cicatrices. Tú. El cuerpo de Cristo resucitó íntegro, como acabamos de decir, amana. 3. Pero las aberturas de las heridas son contrarias a la integridad del cuerpo, porque rompen la continuidad del cuerpo. Luego no parece haber sido conveniente que quedasen en el cuerpo de Cristo las aberturas de las heridas, aun cuando permaneciesen en él ciertas señales de éstas, las suficientes para la figura ante la que creyó Tomás, a quien le fue dicho: porque me has visto, Tomás, has creído. N. 20:29. 3. Escribe el Damasceno en el libro cuarto, que, después de la resurrección, ciertas cosas se dicen de Cristo con verdad, pero no conforme a la naturaleza, sino por divina disposición, para certificar que el cuerpo que resucitó es el mismo que padeció. Tal acontece con las cicatrices. Pero al cesar la causa cesa el efecto. Luego parece que, una vez certificados los discípulos sobre su resurrección, no tuvo en adelante las cicatrices, pero no convenía a la inmutabilidad de la gloria que tomase cosa alguna que no permaneciese perpetuamente en él. Parece por consiguiente que en la resurrección no debió reasumir el cuerpo con las cicatrices. Contra esto está lo que dice el Señor a Tomás en JN 20:27. Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Alarga tu mano y métela en mi costado. Respondo: fue conveniente que el alma de Cristo reasumiese, a la hora de la resurrección, el cuerpo con las cicatrices, primero por la gloria del propio Cristo. Dice en efecto Beda in Lue: Sos que conservó las cicatrices no por la incapacidad de curarlas, sino para llevar siempre los honores del triunfo de su victoria, por lo cual también escribe Agustín, en 22 de Siv, Dei, que, tal vez en aquel reino, veremos en los cuerpos de los mártires las cicatrices de las heridas que sufrieron por el nombre de Cristo. No será en ellos una deformidad, sino un honor, y brillará en su cuerpo cierta belleza, no del propio cuerpo, sino de la virtud. Segundo, para confirmar los ánimos de los discípulos en lo tocante a la fe de su resurrección. Tercero, para mostrar siempre al Padre, al rogar por nosotros, la clase de muerte que sufrió por el hombre. Cuarto, para dar a conocer a los redimidos con su muerte cuán misericordiosamente fueron socorridos, poniéndoles delante las señales de esa misma muerte. Finalmente, para hacer saber en el mismo lugar cuán justamente son condenados en el juicio, de donde, como escribe Agustín en el libro de Símbolo, Cristo sabía la razón de conservar las cicatrices en su cuerpo, así como las mostró a Tomás, que no estaba dispuesto a creer sin tocar y ver. Así también habrá de mostrar sus heridas a los enemigos, para que, en convenciéndolos, la verdad diga: He aquí el hombre a quien crucificasteis, veis las heridas que le hicisteis, reconocéis el costado que atravesasteis, porque por vosotros y por vuestra causa fue abierto. Pero no quisisteis entrar. A las objeciones 1. Las cicatrices que permanecieron en el cuerpo de Cristo no atañen a corrupción o defecto, sino a un mayor cúmulo de gloria, porque son unas señales de virtud, y en los lugares de las heridas se dejará ver una especial hermosura. La abertura de las heridas, aunque implique cierta discontinuidad, todo eso queda compensado con un mayor resplandor de la gloria, de modo que el cuerpo no es menos íntegro, sino más perfecto.
Tomás no solo vio, sino que también tocó las heridas, porque, como dice el Papa León, bastó para su propia fe ver lo que había visto. Pero a nosotros nos benefició, tocando lo que veía. Cristo quiso conservar en su cuerpo las cicatrices de las heridas, no solo para confirmar la fe de sus discípulos, sino también por otros motivos. Por ello se deja ver que aquellas cicatrices quedarán siempre en su cuerpo, porque como escribe Agustín en Ad Consentium de Resurrectione Carnis, yo creo que el cuerpo del Señor está en el cielo tal como era cuando subió al cielo. Y Gregorio, en 14 Moral, y dice que si alguna cosa pudo mudarse en el cuerpo de Cristo después de la resurrección, el Señor, después de la resurrección, volvió a la muerte, contra el dictamen verídico de Pablo. ¿Quién, o qué necio, se atreverá a decir esto? Sino el que niegue la verdadera resurrección de la carne, de donde resulta evidente que las cicatrices que Cristo muestra en su cuerpo, después de la resurrección, nunca desaparecieron en adelante de su cuerpo.